Vamos a orar e invitar al Señor pues para que nos acompañe y nos guíe en este tiempo juntos en su palabra. Les eh, invito a que inclinen sus rostros junto a mí. Padre amado, te damos gracias esta mañana, Señor. De nuevo es de gozo, es de alegría el poder participar junto a mis hermanos y hermanas allí en Boyacá, Señor, y bueno, donde sea más que tal vez alguien pueda estar conectándose y sintonizándonos, bien sea ahora o en retransmisión. Gracias te damos por esta oportunidad que tenemos siempre de abrir la Biblia, tu palabra, para escuchar de ti, para entender más tu corazón y cómo eso puede afectar nuestras vidas, cómo puede cambiar nuestras vidas de una manera de vida, de una manera que pueda traer un impacto positivo, adecuado a cada persona que nos rodea también, no solo a nosotros mismos, sino a aquellos que nos rodean, Señor. Cuando nosotros somos transformados por ti, eh, cuando tú traes convicción a nosotros de una manera de proceder y podemos abrazar un concepto, eventualmente también nos llamas a animar a los demás, pero también a mostrar, a ser ejemplo, a ser esa luz y sal en este mundo. Así que gracias te damos por ello y te pedimos que pues seas tú, Señor, esta mañana quitando cualquier pensamiento indebido, bien sea de tristeza, bien sea una preocupación, algo que nos está causando, podemos decir, ansiedad o estrés el día de hoy, y que permitas que entonces podamos ser blindados, aunque sea por estos minutos que nos restan juntos, para que tu palabra llegue en su manera más pura y más sencilla, para que nosotros podamos escucharte y ver tú qué quieres con nosotros el día de hoy. Um, Te pedimos que entonces tu Espíritu Santo nos guíe uh, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos entonces a comenzar. Uh, Como les decía, Juan capítulo 8, entonces tengan sus manos, sus Biblias ahí listas. Y bueno, ¿qué podemos decir de lo que nos va a traer este mensaje el día de hoy? Nos va a pintar una escena con la que en realidad, en conclusión, todos nosotros nos podemos identificar. Si bien el título es La mujer sorprendida en adulterio, y bueno, diremos, bueno, tal vez eso no me describe a mí, no me identifico de esa manera. Hay tal vez el marco de esto sí es algo con lo que todos, absolutamente todos, nos podemos identificar. Y es una mujer que, como cualquiera de nosotros, está en peregrinaje por este mundo. Si todos estamos aquí de paso, ninguno de nosotros ha vivido para siempre o vivirá para siempre en esta tierra de la manera que nosotros nos presentamos el día de hoy. Eso es un hecho. Todos tenemos un día de caducación y ya, este cuerpo dejará de ser. ¿Y qué pasa con nuestra vida entonces aquí mientras que vivimos acá? Pues todos tenemos unos ideales, bien sea que esos ideales los hemos descubierto nosotros a lo largo de nuestras experiencias aquí o ideales que se nos han dado, que hemos adquirido por pensamientos, por sueños de otras personas, padres, educadores, mentores, personas a las cuales nosotros nos acercamos en filosofía, en manera de pensar, nos gusta cómo han logrado algo y queremos imitar también lo que ellos vienen haciendo. Entonces, todos tenemos logros de una manera u otra, fines que queremos hacer, pero en el tratar de lograr todo esto, en el tratar de completar todo esto, eh, lo que tenemos en común es que siempre atravesamos fracasos. Piensa que esos fracasos son fracasos propios, fracasos
de fracasos y fracasos de fracasos, porque hay fracasos pequeños como hay fracasos muy grandes. ¿Y a qué me refiero con estos fracasos? A que hay algún tipo de decepción que causamos. Nos causamos decepción a nosotros mismos, nos decepcionamos de nosotros mismos y pasamos de decepción a decepción, bien sea, como digo, a nosotros o a otras personas. Vamos a decepcionar a otras personas y pasamos de decepcionar a una persona a decepcionar a la otra o a decepcionar a una persona una y otra y otra y otra vez. Um, y eso es lo que nos pasa. Eh, Nos damos cuenta de que el tiempo en este mundo es un paseo, entonces de fracaso a fracaso, de rechazo a rechazo, de culpabilidad a culpabilidad, porque todo eso trae a nosotros, si hubiera hecho las cosas de una manera distinta, ay, si hubiera hecho las cosas de una manera distinta, ay, si hubiera pensado distinto, ay, si hubiera dicho algo distinto. Y no, no tenemos ese pensamiento a menos de que alguien nos haya dicho, lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Están apuntando a nosotros. Y tanto así que a fin de cuentas nosotros eh, en, en gran parte podemos tener sentimientos de, bueno, y tristeza, de aún algunas personas llegan a, mi vida no tiene sentido, ningún sentido, tanto así que prefieren deshacer de sus vidas, o por lo menos llegan a pensar el deshacer de sus vidas por todo este fracaso, toda esta decepción. Y tenemos el día de hoy una una mujer que eh, acaba de ser señalada por un gran fracaso en su vida y que tiene grandes consecuencias. Todo fracaso tiene consecuencias, todo fracaso tiene consecuencias, toda decepción trae consecuencias, am, toda culpabilidad ah, puede llevar también a consecuencias. ah, y por más que nosotros podamos decir, bueno, no, o sea, Alex, estás pintando una escena bastante tétrica, bastante negativa de lo que es la vida. Hay gente que es exitosa en la vida. Pues yo les puedo decir lo siguiente, que por más éxitos que alguien pueda haber tenido en esta vida, la persona que haya descubierto grandes cosas, la persona que haya escrito grandes obras, que haya fundado grandes organizaciones, etcétera, etcétera, aún esas personas, les aseguro con toda la certeza que ha atravesado también por todo esto, por fracasos, de fracasos y fracasos y fracasos, por eh, decepciones de sí mismos y decepciones de los demás y hacia los demás también, culpabilidad, propia culpabilidad de parte de los demás, en fin, todos, absolutamente todos. Esto no se escapa a nadie dentro del marco humano. Y entonces hay esperanza, hay esperanza, eso es lo que quiero que hoy veamos, porque para esta mujer hubo esperanza y para nosotros también hay esperanza. Porque no importa cuántas veces, a fin de cuentas, la podamos haber embarrado o la vayamos a embarrar aún más, hay esperanza para nosotros. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestra esperanza, como cantábamos, está en Jesús. Nuestra esperanza, nuestro rescate, nuestra salida es Cristo. Lo fue para la mujer, sorprendida en adulterio, lo fue aún también para aquellos que rodeaban esta escena, aquellos en la multitud, y lo es para nosotros hoy en día. Así que vamos a ver cómo este pasaje es de ánimo para todos nosotros y qué podemos nosotros aprender el día de hoy. Vamos a comenzar, entonces, versículo 1, y vamos a ir pausadamente por este recuento. Dice entonces, versículo 1, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y ahí una pausa inmediatamente. ¿Por qué? Porque entramos dentro del contexto. Se nos dice pero, entonces tenemos que ver qué hay, qué hay. El pero es algo que nos muestra hacia atrás o algo que se viene diciendo, una contra. Entonces, ¿cuál es este pero? Eh, ah,
que acabamos de ver en el capítulo anterior. Venía la escena de ser una fiesta que se está terminando. Y entonces la gente, algunos ya regresan a sus casas, ya de ese peregrinaje que hacen a Jerusalén para celebrar, y esta era la fiesta de los tabernáculos. Se van regresando a sus casas y se nos decía, pero como Jesús no tenía eh, casa, él se fue aparte. ¿Y a dónde? Entonces se fue Jesús. Se fue, eh, según el recuento, entonces a orar con su Padre, a pasar tiempo con su Padre Celestial a, en el Monte de los Olivos, en la ladera del Monte de los Olivos. Hay un lugar que va a ser una escena en el futuro también muy importante de la historia de Jesús, y es el jardín o el huerto de Getsemaní. Y es allí justamente, es un lugar que es muy familiar para él. Él tenía la costumbre cuando estaba en esta región de Jerusalén de ir allá a pasar tiempo a solas con su Padre Celestial. Y eso era lo que veíamos entonces nosotros. De hecho, este lugar lo frecuentaba tanto Jesús y con sus discípulos, que cuando llegaba el momento, iba a llegar el momento en que Judas lo iba a traicionar, pues sabía dónde era que iba a encontrar a Jesús, porque allá era donde él solía ir a pasar tiempo a solas con su Padre Celestial en momentos muy, muy importantes y puntuales. Continuamos entonces y nos dice el versículo siguiente, dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces Jesús, no habiéndose regresado a su casa, porque no tiene casa, entonces se queda en la región y regresa a la ciudad, entra a la ciudad de Jerusalén y va al templo, y ah, allá está, listo para reunirse con cualquiera que pudiera buscarlo. Y esto es hermoso porque es un reflejo de el Padre, es un reflejo del Padre. Fíjense que en Proverbios, no en pantalla, pero si quieren pueden ir ustedes y buscarlo en sus propias Biblias y subrayarlo, porque es un hermoso principio que nosotros debemos de abrazar de parte de Dios. Y es el siguiente, en Proverbios capítulo 8, versículo 17, lo vamos a encontrar, Proverbios 8, 17. Y dice lo siguiente, dice, a los que me aman, les correspondo, a los que me buscan, me doy a conocer. Qué hermoso saber que Dios no es un misterio, Dios no es un ser lejano, Dios no es alguien que se da a conocer cuando Él quiere darse a conocer, Él solo aparece cuando Él quiere, sino que más bien podemos tener una relación con Él. ¿Sí ven? Aquí apunta a que podemos tener una relación con Dios. Y tal vez alguien me está escuchando el día de hoy y me dice, yo no tengo relación con Dios, no sé cómo es eso de tener relación con Dios. Pues yo quiero que sepas que Dios quiere tener una relación contigo. Aquí lo demuestra. Y aquí lo que te dice Él, si tú quieres tener una relación con Él, lo único que tú tienes que hacer es buscarle. Buscarle, ¿sí? Y eso se ve de manera muy sencilla. No requiere de nada especial para ir a buscar a Dios. Simplemente decirle, Dios, aquí estoy. Necesito escuchar de ti. Quiero conocerte. Y si tú le dices eso, Él se va a presentar a ti de una manera u otra. Él va a hablar a tu vida, bien sea en un sueño, bien sea vas a escucharle. Hay personas que le han escuchado así, o va a ser a través de una escritura, un pasaje en la Biblia, como el día de hoy, a través tal vez de alguien más que la está leyendo, o que te está compartiendo, o tú mismo en el silencio. Y si no tienes una Biblia para leerle y escucharlo, pues habla con uno de los hermanos en la iglesia, que con mucho gusto te entregan una Biblia para ti. Entonces, aquí nos dice, a los que me aman, les correspondo, a los que me buscan, me doy a conocer. Dos cosas distintas, ¿cierto? A los que me aman, les correspondo. Para los que no solo queremos conocerle, sino que después de descubrir más y más de él, es inevitable enamorarse de él. Entonces, dice que él nos corresponde, o sea, él está para con nosotros.
Y hay muchísimas citas bíblicas que nosotros podemos traer a colación aquí para ver ese amor que Él tiene para con nosotros. Unas de las citas nos dicen que, bueno, que no hay nada que nos pueda separar del amor que hay de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nada absolutamente nos puede separar y eso es para los que hemos abrazado también a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es una promesa para con nosotros. Él nos corresponde, ¿sí? No hay nada que nos pueda separar, pero también está la cita más grande, pienso yo, que podemos encajar acá, que es Juan capítulo 3, versículo 16, cierto, que nos dice que por tanto Dios amó al mundo, que envió a su Hijo, a su unigénito, de tal manera que eh, todo aquel que creyera en Él, ah, que se entregara a Él, pudiera recibir la vida eterna y el perdón de los pecados. Y entonces ahí entrelaza con Él a los que me buscan. Si tú le buscas y te entregas a Él, vas a poder tener una relación íntima con Él. Y eso es lo que Él busca, eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él tiene buenos y grandes planes para ti. Es una verdad también. Era una promesa que el Señor le hizo, en una promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel, que queda grabada en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Allí se dice eso, que tiene buenos planes para su pueblo, porque lo había escogido, pero resulta y pasa también que a nosotros también nos ha escogido también. A todo el mundo lo ha escogido Él para darles la oportunidad de ser salvos, de tener esta relación, de reconocer su mal proceder y regresar a Él y bajo su cubrimiento, bajo su cobertura, perdón, más bien poder ser aquellos que nos desplegamos en esta vida de una manera que puede ser de provecho no solo para nosotros, sino también para nuestro prójimo, para provecho de absolutamente todos. Um, entonces, es la invitación que Jesús está haciendo al ir allá al templo. Vengan, vengan y escuchen, vengan y escuchen de su Padre Celestial, quien me ha enviado a mí, y es Él el que está hablando, porque yo estoy aquí, yo no hago nada a menos de que Él me lo diga. Todo lo que yo digo lo digo porque Él me dice que lo diga. Yo sigo sus instrucciones y entonces lo que van a escuchar viene también del corazón del Padre. ¿Mm? Y entonces, Proverbios 8:17 es una cita que todos de nosotros debemos de tener grabada allá en nuestras Biblias. Él siempre está mostrando la imagen del Padre en el día a día. Jesús siempre está mostrando la imagen del Padre en el día a día. Continuamos en el versículo 3 en adelante y nos dice así. Dice entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Pausa aquí, sorprendida en el acto de adulterio. Entonces esta mujer es llevada y según algunos historiadores se dice que desde la región de Galilea, porque recordemos Jesús está en Jerusalén, Jerusalén está en la parte inferior o digamos sur de, de Israel, mientras que no puro sur, pero más hacia el sur, bastante más hacia el sur, que la región de Galilea que queda más hacia el norte, la parte sí extrema norte de Israel. Y desde allá esta mujer es llevada, y algunos historiadores aún dicen desnuda, después de haberla visto en medio de este acto de adulterio. Y allá la llevan ante el rabino y el rabino viene a presentarla allí a Jerusalén para ser pues ejecutada a fin de cuentas. Entonces, versículo 5 continúa y dice, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Este es el argumento entonces que traen a aquellos que vienen con ella, que la llevan. Ah, ahora, según vamos a ver ahorita en Deuteronomio 22 y en Levítico 20, que es de donde ellos están sacando este argumento,
recordamos el pueblo de Israel en ese tiempo se regía bajo un sistema, se gobernaba bajo un sistema, las leyes gubernamentales se trataban a través de este sistema teocrático, es decir, todo se desprendía de Dios, ¿cierto? Em, y según las leyes que entonces Moisés había escrito y todas las interpretaciones que después se fueron dando, todos los cambios que se fueron dando a esas interpretaciones también después de que Moisés recibe las leyes principales de parte de Dios y después todas las explicaciones a cada una de ellas. Y bajo este sistema, el adulterio era un delito mayor, era un delito que se castigaba con la muerte. Y como decía aquí en el pasaje del día de hoy, de una manera bastante fuerte, apedreando a estas personas. Ahora, bastante severo, bastante severo, pero porque era severo el castigo precisamente, había unas normas que salvaguardaban a las personas de ser castigados injustamente, de perder su vida injustamente. Lógico, Dios es un Dios justo y porque Él es justo, Él se asegura de que dentro de la maldad del hombre no pueda haber error para juzgar mal a alguien de tal manera que se le quite la vida indebidamente. De ninguna manera Dios quiere que la vida de nadie se pierda injustamente. De ninguna manera Dios quiere, es el corazón de Dios, que la vida de nadie se pierda injusta, indebidamente. Y esa declaración es una declaración que hoy en día nosotros podemos abrazar. Y por eso es que nosotros declaramos que somos pro vida, pro vida. Si nosotros no somos eh, ¿cómo se dice? Para escoger, ¿sí? No, no, no pro mujer tampoco. No, nosotros somos pro vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es pro vida. No hay razón por la cual Dios quiera la muerte de nadie, a menos de que, o requiera la muerte de nadie, a menos de que sea merecido, ¿sí? Ahora, esto trae muchas cosas a colación. Vamos a ver más adelante también que la muerte es algo que es requerido de una manera u otra de todo ser humano. A fin de cuentas, se nos dice en la Biblia misma, se nos demuestra y nosotros en nuestro propio vivir podemos comprobar que eh, todos somos culpables de muerte. ¿Por qué? Porque según la Biblia, según Dios, el creador de todo, ah, la paga de la muerte es, la paga del pecado es la muerte y todos hemos pecado, todos hemos errado, todos quedamos cortos de el ideal de Dios para la vida humana. Entonces, eh, es grave, es grave, pero aún Dios provee entonces, ah, y para esta mujer vamos a ver también, provee salida de esa muerte que debía de tal vez experimentar, si no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual. Entonces, veamos que eh, en este caso, de esta sentencia que se trae para esta mujer, tendría que haber una prueba bastante contundente, no solo contundente, sino irrefutable. No podía haber nadie ni nada que dijera, no, aquí hay una posibilidad de que no, no, sin posibilidades de contradicción del hecho de que esta mujer es efectivamente tomada en el momento en que ella está cometiendo el adulterio, que hay testigos oculares y vamos a ver a qué nivel va este detalle de testigos oculares también. No podía haber nadie que dijera, "Hmm, tal vez, tal vez, tal vez no, tal vez no. La evidencia tiene que ser contundente e irrefutable. Em, las historias el testimonio de las personas, de los testigos oculares, y aquí va el detalle, tenían que corroborar,
corroborarse la una y la otra. Tenía que haber congruencia en todos los detalles, el tiempo, el lugar, las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, tanto así que según el historiador Josefo, habían personas que eran acusadas de adulterio y no se les condenaba a muerte porque los testigos no podían decir el nombre del árbol debajo de donde vieron a las personas en adulterio. Eh, y por consecuencia, la incidencia de que personas murieran por cometer adulterio era tan escasa que ocurría, según de nuevo los historiadores, puntualmente Josefo, cada 7 años una persona era apedreada o personas eran apedreadas por cometer adulterio. Era tan alto el nivel de prueba en este caso. ¿Por qué? De nuevo, porque Dios dentro del marco de la ley de Moisés también había puesto estas salvaguardas precisamente para que de nuevo la santidad de la vida no fuera quitada indebidamente. Hmm. Continuemos entonces en el versículo 5 y hacia el final, entonces del versículo 5, nos quedan 3 palabras, pero 3 palabras bastante importantes. Y es, ¿tú qué dices? Es la pregunta que le hacen a estos líderes religiosos y estas personas que vienen acusando a esta mujer a Jesús. ¿Tú qué dices? Con respecto, obviamente, a la declaración que ellos acaban de traerle, que en la ley de Moisés se les ordena apedrear. Dicen ellos, escuchen, a tales mujeres, y grabémonos eso ahí, tengamos eso en remojo, a tales mujeres. Um, ¿Por qué? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Es importante. Eh, digamos que Jesús responde, tiene entonces la oportunidad aquí de responder. Y él tiene dos posibilidades entonces para responder según el entendimiento de ellos. Ah, la primera es que él dijera, pues apedréenla, si eso es lo que dice la ley de Moisés, apedréenla. Entonces, ¿qué pasa? Que eso atentaría en contra del ministerio de Jesús. Jesús es el amigo de aquel que necesita de Dios, es decir, el pecador. El pecador necesita de Dios. El pecador, tú y yo necesitamos de Dios. Los pecadores necesitamos de Dios. Y si Jesús está condenando a una pecadora, entonces, oh, Jesús me va a condenar a mí también. ¿Qué tengo yo que ver con este Jesús? ¿Qué Salvador es este entonces? ¿Qué es lo que viene a predicar aquí si está trayendo este juicio y esta condena sobre mí? Culpable, ciertamente entonces, según esto, moriría. Ah, entonces, esta es una de las grandes razones por las cuales ellos le hacen esta pregunta, porque ellos saben lo que dice la ley y quieren entonces atraparlo de una manera u otra, quieren perjudicarlo de una manera u otra. Y sabemos que las prostitutas, los publicanos, o es decir, los recaudadores de impuestos, eran de los más grandes pecadores y eran parte de aquellos que le seguían a él ya como discípulos, era parte de aquellos que él venía a rescatar también de su propio pecado. Um, y claro, como entonces él iba a ir predicando de lado a lado a buscar a estas personas, y entonces él los iba a señalar, tendría que señalarlos. Um, pero por otro lado, entonces la oportunidad de Jesús es de decir, bueno, no, déjenla ir, déjenla ir. Y entonces, si él dice déjenla ir, ¿qué estaría haciendo Jesús? Bueno, si esto es lo que dice la ley, entonces estaría incumpliendo la ley, haciéndose cómplice de irrumpir la ley. Y entonces, ¿qué estaría él? Él estaría deshonrando a lo que el Padre da como ley y no estaría dando cumplimiento a toda la ley, que es lo que él efectivamente vino a hacer. En Mateo capítulo 5, versículo 17, se declara que él vino a cumplir la ley. Él no vino a abolirla, él vino a cumplirla.
Es decir, si eso es lo que decía, eso es lo que había que hacer, eso es lo que había que fomentar, eso es lo que había que apoyar. Entonces, Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a culpar a la mujer? Ah, ¿Vas a honrar lo que dice la ley de tu Padre Celestial? Tú que dices ser hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, eh, entonces aquí está en el versículo 6, se nos da la razón. Aquí dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. De una manera u otra, iba, según el concepto de ellos, a hacer mal. Esta situación va a ser mala, iba a perjudicar a Jesús de una manera u otra. Pero, de nuevo, se les escapaba el pequeño detalle de que Jesús es efectivamente Dios. Ahora, veamos eh, ¿por qué? ¿Por qué pensaban ellos esto? ¿Y cuál es entonces la forma en que Jesús puede responderle a ellos, siendo Dios, de una manera más asertiva aún? ¿Listo? Primero veamos el recuento de dónde se desprende la ley. En Levítico capítulo 20 habíamos dicho y vamos a ver. Entonces, aquí en pantalla están viendo versículo 10, Levítico 20, versículo 10, y dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Oh, ok, esta es la ley. Ahora, regresemos al versículo 5, la primera parte. ¿Cuál es el argumento de ellos? En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y a quién fue que trajeron ellos frente a Jesús? A la mujer. ¿A quién? A la mujer. Ah, o sea, el corazón de ellos no era hacer justicia, no podía haber sido hacer justicia, porque si ellos querían hacer justicia verdaderamente, ellos no hubieran traído únicamente a la mujer, sino que hubieran traído también al hombre que había sido encontrado con ella cometiendo adulterio. Porque aquí lo dice, que tanto de nuevo, Levítico 20:10, si alguien, cualquiera, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Los dos. ¿Por qué no trajeron al hombre junto con la mujer entonces? ¿Por qué en su declaración de culpa hablan únicamente del castigo que merece la mujer? ¿Por qué? Bueno, fue un montaje que hicieron para de nuevo, como dice aquí, tener de qué acusar a Jesús, una trampa. Y hay algunos estudiosos de la palabra aún que apuntan que la persona que cometió adulterio con esta mujer era un cómplice de aquellos que la estaban acusando. Mm. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Versículo 6 hacia el final, entonces nos dice, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Ahora, es una imagen hermosa, y esto ha sido una escena de mucha especulación también. Um, yo me pregunto, o sea, Jesús, te están hablando, ¿y tú qué haces? Agacharte a escribir. Si alguien de autoridad me habla a mí, me hace una pregunta, y yo me volteo, me agacho y empiezo a escribir, ¿cuál es la posibilidad que, cuál es tal vez la actitud, cuáles son las actitudes que yo puedo estar demostrando allá? Puedo estar en una actitud de desacuerdo, puedo estar en una actitud de no me interesa lo que estás diciendo, puedo tener una actitud de si solo tú supieras, um, puedo tener una actitud, pues, a fin de cuentas, de soberbia, de orgullo. Entonces, algunos dicen por ahí que la actitud de Jesús no fue una actitud correcta, pero no, fue una actitud más bien súper correcta. De nuevo, porque no hizo ni una declaración ni para la ley ni para la mujer tampoco. Él hizo una declaración
que apunta más bien hacia Dios. ¿De qué manera? Simplemente en silencio. Fue lo que él hizo. Se mantuvo en silencio y empezó a escribir, como si no los hubiera escuchado, como si no los hubiera escuchado. Ah, ahora, fíjense lo interesante de la escena y la simbología, sí, que podemos, las ilustraciones que nosotros podemos tener aquí de el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo que pasó en tiempo atrás cuando Moisés recibe los mandamientos de parte de Dios mismo y lo que Jesús está haciendo aquí hoy en día. Allá atrás, remontándonos a Éxodo capítulo 3, perdón, capítulo 31, versículo 18, es Dios el que con su dedo está marcando las tablas, en las tablas, los mandamientos. Y ahora es Jesús el que está escribiendo allá en el suelo. ¿Mm? Es de nuevo apuntando hacia la obra de su Padre Celestial. Y eh, esta vez entonces es la mano de Jesús la que escribe, ¿no? Qué hermoso, qué lindo el ver que lo que el hombre quiere deshacer con su interpretación, con su corazón perverso, um, Jesús, siendo Dios, está rectificando en este momento. Jesús está rectificando lo que el hombre en su maldad está queriendo hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después de que Jesús empieza a escribir y se mantiene en silencio? Vemos en el versículo 7 ahora, la primera parte nos dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó. Es decir, ellos continuaron diciendo, oye, bueno, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dinos, cuéntanos. ¿Qué vas a decir? O sea, no lo estaban dejando tranquilo en esto. Dice que Jesús se incorporó. Y ahora, hermoso porque de nuevo hablando de simbología, sabemos de que eh, Jesús, ah, entonces, es aquel que se declara en la palabra como la piedra angular o la piedra viva, um, y aquel que es la piedra viva se presenta ya en defensa. Ahora vamos a ver de la mujer, la cual va a ser, o quieren que ellos quieren apedrear a muerte. Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Y ese es el Señor, ese es el Dios que nosotros tenemos para con nosotros, para aquellos que, como veíamos entonces en Proverbios anteriormente en esta cita que les había dicho, debemos de tener todos guardada, eh, nos corresponde. Dice de nuevo, a los que me aman les correspondo. Y Jesús está correspondiendo en este caso para esta mujer. Ahora, sabemos de que Jesús conoce el corazón de la mujer también, y lo que va a ver ahí en ella en este momento. Entonces, dice, versículo 7 al final, aquí viene la respuesta de Jesús y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús no defiende a la mujer como tal, diciendo, no, vete, ¿sí? Tranquila, tú no has cometido adulterio, porque de nuevo él tampoco tiene el conocimiento de una u otra como ser humano, qué fue lo que pasó allá donde ella estaba con el hombre que haya estado, ah, ni para culparla, ni para liberarla, digámoslo así, ¿no? Como cualquiera de ellos, no la tenían, no la tenían. Y entonces lo que él trae a colación es más bien la ley, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dios dijo, tiene que haber una prepotencia de prueba. Además, examínense ustedes antes de juzgar a alguien más. Examínense ustedes antes de culpar a alguien más. Examínense ustedes. Es más importante que cada uno de nosotros reflexionemos sobre nuestro proceder que sobre el proceder de otra persona en medio de una situación. Y esto es importantísimo y algo que nosotros debemos de aprender como principio para nuestras vidas. Conflictos vamos a tener con muchas personas y querer resolver el conflicto con esta otra persona va a ser
algo que vamos a querer nosotros. Necesitamos que rectifiquen el mal que han hecho para con nosotros antes de querer que alguien rectifique el mal que alguien ha hecho para con nosotros. ¿Qué conmigo? ¿Qué conmigo en medio de esta situación? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda en medio de esta situación? ¿Dónde estás tú dentro de esta situación? ¿De qué eres responsable tú en medio de esta situación? Y eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Mírense ustedes primero. Mírense ustedes primero. Y por eso el mensaje de Jesús es tan hermoso porque tiene tanta congruencia. Cuando Jesús habla del juzgar a los demás, dice que debemos de tener cuidado de cómo juzgamos a los demás. Porque con la vara que nosotros medimos a alguien, con esa misma vara vamos a ser medidos nosotros. Es decir, si yo he cometido adulterio, a mí me cuesta, me debe de costar bastante apuntar a alguien que ha cometido adulterio. Ahora, de nuevo, regresamos a la introducción en la cual yo dije, bueno, tal vez no muchos aquí se pueden identificar con el hecho de que hemos cometido adulterio y según pues el significado que se le da aquí, un hombre y una mujer que se han acostado y entonces que no se corresponden el uno al otro, que no son casados, que no son marido y mujer, eso es adulterio. Entonces, tal vez no muchos aquí, pero según el mensaje que Jesús mismo nos da en su palabra, a que el cometer adulterio va mucho más allá. Dice Jesús, han escuchado ustedes que el cometer adulterio es eso, que acabo de escribir yo ahora, pero yo les digo que el que mire, el que mire a una mujer, hablando a los hombres, el que mire a una mujer con un deseo de querer estar con ella, ya ha cometido adulterio en su propio corazón. O sea, el estándar es mucho más alto. Es decir, aquí en esta, tal vez todos sí podemos encajarnos, porque tal vez todos aquí presentes hemos tenido un pensamiento, un deseo de querer estar con alguien o de querer de una manera u otra desear a alguien de una manera sexual sin que esa persona nos pertenezca a nosotros como marido, como mujer. En ese caso, entonces ninguno de nosotros debería ser aquel que estaría en la primera fila diciendo que yo estoy aquí para culpar a alguien que ha cometido esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido de parte de Dios misericordia y gracia en medio de ese pecado que sí hemos cometido. La misericordia, el castigo que no se nos ha dado, que merecíamos, y la gracia, el favor, el regalo de la salvación que no merecíamos, más bien el regalo de vida eterna que no merecíamos porque sí éramos culpables de ese pecado. Y es lo que Jesús le está diciendo aquí. ¿M? Eh, Hay que tener en cuenta entonces que en el contexto original lo más probable es que hubieran personas que tal vez en ese momento puntual, exacto, que se presentaba alguien a acusar a alguien de adulterio, digamos que hubiera pasado justo después de la fiesta del Yom Kippur. En la fiesta del Yom Kippur es el tiempo, uno de los tiempos más celebrados dentro del pueblo de Israel, porque es el día de la expiación, es el día en donde se hace expiación, que se hace sacrificio y perdón de todos los pecados que se han cometido durante el año anterior. Entonces, digamos que alguien acaba de cumplir con eso, ha llevado su chivo, ha llevado su borrego, ha llevado su ofrenda para ser sacrificada en el altar y la sangre, tanto lanzada como derramada sobre el asiento de la gracia, sobre la tapa de la misericordia, y allá el Señor perdonando los pecados de esa persona. Inmediatamente alguien estaba afuera cometiendo adulterio, ahora yo estoy libre de mis pecados, ahora yo puedo apuntar, pero ni siquiera porque tengo que recordar de dónde vengo yo también. ¿Mm? Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? ¿Mm? Que era importante que libre de pecado no había nadie. Nadie, nadie a lo largo de la historia de la humanidad puede decir,
yo soy libre de pecado, aparte de Jesucristo. Es el único que ha sido engendrado como hombre que puede decir, no he cometido ningún pecado. Él nunca erró de ninguna manera, ni en la más mínima, ni en la más mínima. Eh, ahora, eh, tenemos entonces la continuación en el versículo, los versículos 8 y el principio del 9. Regresemos entonces. Y nos dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. La escena, de nuevo, Jesús, ellos le hacen esta declaración, le hacen esta pregunta, a él se inclina, empieza a escribir, después ellos la acosan, diciéndole, preguntándole, él se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, tienen permiso, hagan lo que tienen que hacer, básicamente, sabiendo de que ninguno podía hacerlo, porque todos eran pecadores, ninguno era libre de pecado. Y entonces él, tranquilo esa verdad, vuelve y continúa allí escribiendo. No tuvo que hacer nada más, no tuvo que ponerse enfrente de la mujer para protegerla a ella, no tuvo que agarrar a alguien que iba a lanzar una piedra, no había necesidad ninguna, porque lo que acaba de decir él era la purita verdad. Todos eran culpables de pecado. Todos, absolutamente todos. Y todos merecían castigo, algún tipo de castigo. Y esto es lo que declara la palabra. La palabra declara precisamente eso. Eh, ahora, ¿qué escribió Jesús? Creo que no, en realidad no es tan importante. Hay mucha especulación de nuevo aquí. ¿Quién empezó a escribir los pecados de cada uno? ¿Quién empezó a escribir los mandamientos? ¿Quién empezó a escribir? No importa. No hay necesidad de ir más allá de que simplemente Jesús estaba escribiendo allá. ¿Por qué? Porque la declaración fue lo poderoso. La declaración de Jesús. Um, Versículo 9 al final continúa diciendo, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Entonces en la cena quedan ellos dos únicamente. Y bueno, tal vez quienes estaban allí de testigos con Jesús, tal vez algún discípulo que hoy lo había acompañado, tal vez de los más cercanos. Ciertamente Juan era uno de ellos y por eso tal vez vemos el recuento aquí, ¿no? No se nos dice en detalle, pero así es como lo inferimos nosotros hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. O sea, la mujer no se retiró tampoco. Um, entonces él se incorporó, o sea, otra vez volvió a regresar del suelo y le preguntó. Entonces tiene una primera interacción directamente con esta mujer. ¿Y cuál es esta interacción? Esto es hermoso. Dice, mujer, ¿dónde están? Y en otra traducción continúa los que te acusaban. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? Son las dos preguntas que él le hace. Y es hermoso. Él, después de que ya se retiran todos, entonces se levanta, la mira a ella y quiero que miremos la siguiente cita en Juan capítulo 2, versículo 4. Juan capítulo 2, versículo 4. Y lo ven allí en pantalla. Dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, esa palabra mujer es la misma palabra que está utilizando el apóstol Juan, es exactamente la misma palabra en el lenguaje original que utiliza aquí Jesús cuando dice mujer, ¿dónde están los que te acusaban y nadie te condena? ¿Ya nadie te condena? Esa misma palabra mujer es la palabra gune en el lenguaje original. Y es la misma palabra. Ahora, el contexto distinto, porque el contexto de la primera cita que ven en pantalla de Juan capítulo 2, versículo 4, es el momento en que él se dirige a hablar a su mamá.
a María cuando ella le pide a él de que intervenga en el medio de las bodas de Canaán cuando se quedan sin vino. Y es la misma palabra, la misma ternura que él utiliza para hablarle a su mamá, el mismo respeto que él utiliza para hablarle a su mamá, uh, es el mismo que utiliza para hablarle a esta mujer. Hermoso, hermoso ver que Jesús ve más allá del pecado cuando hay una persona que verdaderamente quiere cambiar, que hay una persona que tiene un potencial que tal vez en sí misma no vea en el momento, porque tal vez lo único que conoce es este tipo de vida que viene llevando. Y tal vez tú te puedes identificar, yo ciertamente me puedo identificar, yo sé que muchas veces he tenido momentos en los cuales en el pasado yo me veía únicamente como ese pecador, que no había esperanza, que no había forma de que se levantara de mí el dolor y mi autoestima llegara a un nivel debido porque desconocía de mí algo que no fuera el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el error, el error, el error, la decepción, la decepción, la decepción, la condena, la condena, la condena, la acusación, la acusación, la acusación, bien sea propia o de otras personas. Y aquí Jesús ve mucho más lejos de todo eso, no solo para ella, sino lo ha hecho con nosotros. Él ve más allá de tu pecado. Tal vez tú tienes un pecado que continúas, en el que continúas abundando o haciendo de cuando en vez o aún practicando, es decir, sistemáticamente. Y tú te ves insuficiente al ver que no puedes dejar esto a un lado, pero Jesús ve más allá de ese pecado. Él vio más allá del pecado de esta mujer. ¿Cómo vemos eso? Precisamente porque no la trata como una pecadora, sino la trata como una debida persona, una persona que tiene esperanza en Él. Y tú tienes esperanza en Él y yo tengo esperanza en Él. ¿Mm? Y fíjense entonces cómo también ella le responde a Él y qué palabra ella emplea para dirigirse a Jesús. Respuesta suya, versículo 11 al principio, nadie, Señor, nadie, Señor. ¿Sí? Eh, los escribas, los fariseos, le llamaban a él maestro o rabí, rabino. Unas palabras de respeto, sí, pero fíjense cómo le respondió a ella, cómo le respondió ella a él, Señor. Señor es la palabra que uno utiliza para dirigirse a alguien que está en autoridad sobre uno, a alguien que de una manera u otra uno es sumiso a, a ¿sí? A nadie más le llama uno Señor, sino a una persona que es sumiso. Y no estoy hablando pues de una jerga coloquial, porque esto es muy intencional. Allá la gente se refería de nuevo por nombres, por títulos, era de alto estima este hablar. Entonces a nadie se le decía Señor a menos de que fuera obviamente un amo de uno. Es decir, Jesús es su amo. Jesús es el amo de esta mujer. Para ella, Jesús es su amo, es su Señor. ¿Sí? Jesús se ha convertido en su amo, en su Señor. Ahora la pregunta para nosotros, ¿Jesús se ha convertido en tu amo, en tu Señor? Porque es evidente que para muchos tal vez Jesús se haya convertido en nuestro Salvador, pero de nuevo, muy distinto que Jesús sea nuestro Salvador, pero que Él sea nuestro Señor.
es una dimensión más grande. Que Él sea nuestro amo es más grande, porque significa nosotros le pertenecemos a Él y le obedecemos a Él, porque Él es nuestro amo precisamente. ¿Ya? Entonces, tal vez el día de hoy el ánimo para ti es de dejar algunas cosas que tienes que dejar a un lado para que Jesús verdaderamente se convierta en ese amo tuyo, en ese Señor tuyo, en que Él verdaderamente direcciona cada área de tu vida y que tú no estás manipulando algunas áreas de tu vida, haciéndolas parecer que tú estás siguiendo a Dios cuando en realidad tú estás maniobrando tu propia vida. Ninguno de nosotros podemos maniobrar nuestra propia vida y eh, salirse con las nuestras, porque tarde o temprano toda la verdad sale a luz. Tarde o temprano consecuencias vamos a sufrir si verdaderamente lo que estamos haciendo nosotros no es el 100% de la voluntad del Señor. Entonces, más bien es provechoso que así como esta mujer le llama a él amo, ok, yo necesito que tú seas aquel que me guía de ahora en adelante, que nosotros también le digamos a Jesús, hoy yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Y sabes qué? Bueno, que mañana cuando te levantes vuelvas y hagas esa aclaración. Necesito que tú seas mi Señor hoy, que tú seas mi amo hoy, que tú seas mi jefe hoy, que tú seas el que guía todos mis pasos hoy. Y entonces viene la respuesta de Jesús. De nuevo, el intercambio. ¿Dónde están los que te acusaban? Y ya, no sé, se fueron. Aquí no hay nadie. Y entonces le responde él. Ahora sí, versículo 11 al final, Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Qué palabras tan hermosas. Qué palabras tan hermosas. ¿Por qué no la condena Jesús? Yo creo que en el sentido más estricto de la palabra, Jesús no podía haberla condenado porque, de nuevo, Jesús cumplió toda la ley. Jesús cumplió toda la ley y como él cumplió toda la ley, el argumento que ellos traían era incompleto en la ley. Entonces él tampoco podía eh, eh, acusarla en ese sentido. En pantalla van a ver Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Y fíjense lo que dice. Dice Deuteronomio 19:15, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Una persona no es suficiente, no es confiable. Tienen que haber más variedad, dos o tres testigos. Es un estándar bastante alto. Y la ley de Moisés es lo que declara. Por lo tanto, al despedir a los escribas y a los fariseos que habían allí, pues Jesús renunció a su oportunidad de condenarla también. Y termina la declaración de Jesús aquí. Dice en el versículo 11, ahora sí al final, ahora vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. Es una declaración en la cual Jesús le está diciendo a ella, cambia tu caminar, cambia tu caminar, cambia tu proceder. Jesús no le dijo a ella, esta es la última oportunidad que tienes. No, él le dijo, regresa por donde viniste, ahora libre para no pecar más. Es lo que le está diciendo. Regresa por donde viniste, libre para no pecar más. Y recordamos las palabras de Jesús también, al que el Hijo hace libre, libre es de verdad. Cuando el Señor te hace libre, tú tienes la libertad ahora de escoger si vas a continuar pecando o no. Tú no continúas pecando porque tienes una costumbre, porque tienes una, un patrón. No, tú pecas y continúas pecando porque tú quieres, porque te gusta, porque la carne te llama y tú le cedes a la carne, porque hay una tentación que se te ha puesto por parte de Satanás y tú y yo decimos, sí, no me parece mal, o no es tan grave, ¿sí? Pero si verdaderamente somos libres, nosotros tengamos eso en cuenta, somos libres de escoger el pecado o no escoger el pecado. Llámese como se llame esto. ¿Mm? Tenemos esa posibilidad. Tienes una decisión a tomar. Tengo una decisión a tomar.
ella tenía una decisión ahora a tomar. ¿Mm? Ahora, el llamado aquí de Jesús a la mujer es lo que nosotros podemos redondear dentro de la palabra arrepentimiento. Es un arrepentimiento genuino y total, el llamado que Jesús le hace a ella. Y es, a fin de cuentas, el llamado que Jesús nos hace a todos nosotros. Es un llamado a un arrepentimiento completo, total, verdadero, legítimo, genuino. El arrepentimiento genuino se conforma de dos actitudes. Vamos a ver. Ah, ahora, Ezequiel capítulo 18. Vamos a ver en pantalla. Los primeros versículos que vamos a ver son el versículo 21 y 22. Pero pues toda esta sección, si quieren, se la pueden leer en casa, repasarla. Pero vamos a retomar nosotros aquí desde el versículo 18, perdón, desde el versículo 21 en adelante. ¿Listo? Versículo 21 en pantalla dice, pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, de nuevo, esto es parte de la ley de Moisés, la ley que Dios ha dado, dice, se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por haber actuado con justicia y Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. Vemos dos partes de este versículo aquí subrayado, ¿cierto? Lo primero, o que podemos subrayar nosotros, um, dice allí, de nuevo, si el malvado se arrepiente, ese es el llamado, el arrepentimiento. ¿Y qué conlleva eso? Uno, obedece todos mis estatutos ah, y practica el derecho y la justicia, no morirá. Esa es la promesa. Vivirá, es la promesa. Dios no tomará en cuenta los pecados, es la promesa. Pero hay una condición para toda promesa. Y en este caso, la condición es el arrepentimiento y el cambio. El arrepentimiento y el cambio. El arrepentimiento no es un remordimiento, oh, me siento mal por haber hecho esto. No. El arrepentimiento es un deseo de dejar una condición a un lado, de arrojarla de la vida de uno para no retomarla nunca más. Hacer algo distinto es la otra parte. ¿Cómo vemos esto? Bueno, en la siguiente parte de Ezequiel, capítulo 18, esta vez vamos a retomar el versículo 27 hacia el final del versículo 27. Y nos dice, si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, salvará su vida. Entonces aquí lo aclara, lo amplifica un poco más. Entonces no solo es dejar de hacer lo malo, arrojarlo hacia un lado, ya no más con esto, sino es ahora abrazo lo que sí es provechoso, lo que sí es bueno, lo que sí es dadivoso, lo que sí es generoso, lo que sí es amoroso, lo que viene de Dios, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. De nuevo, la promesa persiste aquí. Y más adelante, en el versículo 30, hacia el final, y el principio del versículo 31, de nuevo en pantalla, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, y el pecado no será piedra de tropiezo. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y adquieran un corazón y un espíritu nuevo. De nuevo, entonces el llamado para ella, para esta mujer, era el de un arrepentimiento genuino. Deja de obrar como antes obrabas y ahora más bien conoce qué es lo que Dios quiere que tú hagas y hazlo, hazlo. Y es lo que Él quiere que nosotros todos también. Dejemos a un lado lo que nos lleva al pecado, lo que nos llama al pecado, huyamos de la tentación, es lo que tenemos que hacer. Y ahora más bien busquemos, reemplacemos ese espacio que antes utilizábamos para obrar indebidamente con algo que más bien nosotros podemos hacer para eh, llenar el espacio de bien, de una manera que honra a Dios, que glorifica a Dios, que apunta hacia Dios, que testifica de que hay una presencia de Dios en nuestras vidas verdaderamente. Ese es
el llamado para nosotros. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos dispuestos a tomar el reto de Jesús como Jesús le deja este reto a la mujer? Es un reto que Jesús le ha dejado a ella. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Tú y yo nos vamos y dejamos de pecar. Buscamos el arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Podemos hacerlo? ¿Queremos hacerlo? Si verdaderamente queremos tener vida y disfrutar del resto de esta vida, no importa los tropiezos que podamos tener, no importa la culpabilidad de los demás, no importa la decepción que aún podamos tener porque continuamos errando, porque seguimos siendo seres humanos que vamos a errar, pero buscamos al Señor para que Él ilumine en esas áreas oscuras de nuestras vidas para ver cómo más, cada día más, vamos arrojando más y más de aquellas condiciones de pecado en nuestra vida y caminamos en santidad. Entonces vamos a ser los que vamos a abrazar la promesa de Dios de salvarnos, de librarnos de la muerte por medio de Jesucristo. No por la obra que podamos hacer, sino por la fe en Jesucristo, porque de nuevo la clave es Él. Y Él es el que nos hace libres de pensar distinto, para pensar distinto, para obrar distinto. Él es el que nos ha quitado el peso de la muerte, la condena, para ahora caminar en la verdad y caminar en el bien. Entonces, ¿aceptas el reto? Oremos. Padre amado, te damos gracias una vez más por esta palabra. Gracias por que ella es luz para nuestro sendero, ah, es lámpara para nuestros pies, para dónde vamos, de qué manera, ah, tropezándonos o no, todo depende de qué tanto llevamos tu palabra junto a nosotros y de esa manera pues conocer cada día más de ti y ser motivados precisamente por ese gran amor que tú quieres mostrarnos día a día. Y para aquellos que te siguen diligentemente, ah, dices que tienes deseo de que ellos, de que nosotros, ah, pues, eh, conozcamos cuál es la longitud, cuál es la anchura, cuál es la altura, cuál es la profundidad del amor eh, que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Gracias porque am, hoy vemos esperanza para esta mujer y vemos esperanza para cada uno de nosotros que hemos sido tildados de una manera u otra por alguna otra persona o aún por nosotros mismos como malos, perversos, perdedores, ah, ineficientes, etcétera, 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 pecadores, a fin de cuentas. Y hoy vemos que tú también nos miras a nosotros de una manera distinta, con un deseo muy distinto. Gracias por ser quien tú eres. Gracias porque por medio de ti, de nuevo, ese pecado que antes la paga era la muerte y era una muerte a la cual nosotros teníamos que responder. Tú respondiste. eh, Tú respondiste, Jesús. Al continuar adelante en esta vida y llevar a finalidad el plan de Dios de que tú fueras sacrificado por nuestros pecados. Gracias por ello. Gracias porque tú te entregaste a ti mismo para en ti eh, satisfacer la ira de Dios por el pecado de cada uno de nosotros, todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Gracias por ser entonces mi Salvador. Pero hoy yo quiero, ah, si no por primera vez, ciertamente reanudar ah, mi deseo de que hoy y mañana y siempre tú seas mi Señor. Voy a seguirte.
cuésteme lo que me cueste en esta vida, y eso significa que voy a tener que decirle no a muchas cosas que en el pasado me traían placer, pero que hoy en día yo quiero dejar a un lado, porque sé que te deshonran y sé que entonces no estaría abrazando la libertad a que tú quieres darme, y que estaría mal, menospreciando, estaría menospreciando tu obra en la cruz, el hecho de que tú moriste por todos esos pecados. Te estaría a ti más bien ah, condenando cada vez más por los pecados que tú ya has tomado, míos. Gracias, Padre. Te pedimos entonces que te glorifiques en medio de esta palabra y esto que hemos escuchado nosotros el día de hoy de parte tuya. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios les bendiga y les guarde. Ah, Espero entonces nos podamos ver ya pronto. De nuevo, un abrazo desde aquí de los Estados Unidos en este momento. Saludos de parte de Inés y de Matías. No están en este salón, están en otro. Pero bueno, les envían su fuerte, fuerte abrazo. Bendiciones.